Aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado... Bueno, pues es martes, ya sabéis que los martes hablamos en la cafetera precisamente sobre cambio climático, sobre la emergencia climática, sobre ecología. Lo hacemos con Juan López Duralde. Juan López Duralde, muy buenos días. Hola Fernando, buenos días. Lo que pasa es que en una mañana como esta no puedo no preguntarte por este asunto. Es un movimiento telúrico en la política española, el salto de Pablo Iglesias, el anuncio de que salta a la candidatura de la Comunidad de Madrid. ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido esto? Pues es un anuncio desde luego con muchas derivadas, ¿no? Bueno, la primera reacción desde luego es que digamos que en Unidas Podemos ha generado entusiasmo, ¿no? Entusiasmo porque pues porque realmente disputa el liderazgo en Madrid a la derecha, y creo que eso es algo que hace solo 24 horas pues casi todos dábamos por perdido, ¿no? Es decir, daba la impresión de que las elecciones de Madrid iban a ser un paseo militar de Ayuso y de Vox, con lo que vendría después, y esto rompe totalmente el tablero, ¿no? A partir de ahí lo que vaya a ocurrir ya lo veremos, ¿no? Pero tiene Pablo esa audacia y esa valentía para dar un paso inesperado y que realmente disputar a la derecha nada menos que la Comunidad de Madrid, que yo creo que es relevante. Así que todos estamos con mucho entusiasmo y detrás de Pablo, por supuesto. Estábamos diciendo ahora precisamente que, claro, ahora hay una oportunidad para la izquierda para librar la batalla en la Comunidad de Madrid, pero que a nadie se le olvide que hace una semana ya estaba gobernando Isabel Díaz Ayuso, que no es un gran drama, que el drama lo tiene ya encima. Probablemente se esté arrepintiendo de haber dado un movimiento de esta naturaleza, porque ahora asume un riesgo que el resto no está asumiendo, más allá del riesgo personal que asume Pablo Iglesias, pero en materia más personal, más humana, más vital que otra cosa, ¿no? Claro, igual se le congela la sonrisa que tenía ayer cuando decía que había sacado a Iglesias de la Moncloa el día que salga ella de la Puerta del Sol, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice, ¿no? Yo creo que efectivamente, pues pone las cosas mucho más difíciles a la derecha. Hay digamos un run de que Pablo puede movilizar más a la derecha. Yo creo que no. Yo creo que lo que necesitaba el resto de la población, digamos, que no está detrás de Ayuso, es un revulsivo, y creo que Pablo cumple ese revulsivo, y todos sabemos, porque es una tradición, desde luego, en España, que la abstención a quien perjudica siempre es a la izquierda. Es decir, la derecha siempre está movilizada y siempre va a votar, ¿no? Entonces, es en función de la participación de la izquierda la que decide y la que define gobiernos. Entonces, hay incertidumbres y la victoria es posible. Es muy difícil, no nos engañemos, es muy difícil porque Madrid es una comunidad que sociológicamente se ha movido a la derecha a lo largo de los últimos años, pero ahora es posible. Desde luego ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado. A mí me pilló con el pie completamente cambiado. No esperaba un giro de guión de esta naturaleza. Tampoco Iglesias hace una semana, porque nadie sabía hace una semana que iba a haber un giro de esta naturaleza y que se iban a convocar elecciones y que Isabel Díaz Ayuso iba a caer en pánico y todo esto, ¿no? Y a vosotros supongo que también Sí, también. Yo, la verdad es que me enteré por la prensa, como quien dice, ¿no? Es decir, que solamente el círculo más cercano de Pablo estaba en la decisión, pero bueno, la verdad es que ante una situación crítica, pues una vez más Pablo da un giro de timón que, como digo, tiene muchas derivadas que habrá que analizar despacio, porque tiene derivadas en el gobierno de la nación, tiene derivadas en el futuro de Unidas Podemos, pero ahora mismo pues los ojos están fijos en lo que ocurre en Madrid, y creo que Madrid es una comunidad muy importante. Quizás no se le ha dado la importancia que tenía, aunque en Unidas Podemos sí se le dio. Es decir, no es casual que en su momento se le, digamos, mandatara a Íñigo Errejón
liderar Madrid, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todos sabemos lo que ocurrió luego, que remontó su propio partido, pero siempre se le ha dado importancia, pero ahora cobra una importancia esencial porque el liderazgo de la derecha a nivel global pues lo está llevando Ayuso. La oposición a Sánchez la ha hecho Ayuso durante la pandemia, esa es la realidad. Entonces pues son unas elecciones que trascienden lo puramente madrileño, ¿no? Bueno, nos convocamos aquí los martes, en todo caso, para abrir un capítulo sobre ecología, sobre medio ambiente. Ayer fue el Día Internacional de los Ríos. Y, Juancho, he estado leyendo una información, la verdad es que suena muy preocupante, pero el cambio climático influye también en el caudal de los ríos y además a escala global. Sí, influye y mucho. Es uno de los elementos que se ha estudiado precisamente, o que se ha publicado precisamente ayer con motivo de este Día Internacional sobre los ríos, y en el que se habla de la salud de estas venas de la Tierra, pues cómo el cambio climático las impacta, ¿no? Y realmente es preocupante. El impacto más importante y que se ve mucho, se visibiliza mucho en los ríos, por ejemplo, de la península ibérica, en los ríos españoles, es una reducción de su caudal, porque el aumento de las temperaturas hace que aumente la evaporación y la evapotranspiración, y eso hace que, aunque el régimen de lluvias no cambie, el caudal de los ríos tienda a disminuir. Entonces, realmente en los ríos españoles, en un plazo de tiempo relativamente corto, los caudales han reducido ya del orden del 20 al 25%, es decir, que no estamos hablando de una cifra menor, y más en un país como el nuestro, donde el agua es un recurso muy limitante y que genera muchos conflictos. Además, hemos visto, claro, es raro, porque ¿cómo calculamos? ¿Los ríos se quedan sin agua o ganan en caudal? Bueno, es que depende de las condiciones geográficas, de los lugares donde se ubiquen, etcétera, ¿no? Es decir, uno de los elementos que vemos característicos del cambio climático que estamos sufriendo es que nos lleva a extremos meteorológicos, y esos extremos pueden ser en un sentido o en otro. Es decir, lo mismo estamos viviendo situaciones de sequía extrema como estamos viviendo de repente una situación como vivimos con Filomena, ¿no? Es decir, una situación de frío extremo o, como digo, sequías frente a las llamadas danas o gotas frías que se multiplican cada vez más. Eso hace que, por ejemplo, durante un periodo de gota fría y de inundaciones, pues el caudal de los ríos, los caudales de los ríos se desbordan absolutamente y son imposibles de contener, pudiendo tener consecuencias arrasadoras incluso sobre las poblaciones, ¿no? Por lo tanto, es lo que está ocurriendo con el cambio climático, que puede haber una tendencia, y esa tendencia de repente romperse de manera radical y llevarnos a otro evento extremo. Y eso hace que, bueno, pues que todo sea menos previsible, y por lo tanto los riesgos son mucho mayores, ¿no? Motivo por el cual una y otra vez nos advierten desde la comunidad científica que tenemos que frenar esta pandemia climática en la que estamos inmersos, ¿no? Esa falta de previsibilidad lo que nos hace es mucho más vulnerables y mucho más expuestos a las fuerzas de la naturaleza. Sí, se extrema mucho más, ¿no? La naturaleza en todos sus registros. Oye, te quiero preguntar por una cosa, me ha llamado la atención. En la COP25 hubo un científico chileno que defendía que las ballenas podían contribuir a luchar contra el cambio climático. Es asombroso, no sé cuánto tiene pero sí que hay una asociación, parece, ¿no? Sí, es muy interesante esta información, porque efectivamente, claro, las ballenas se alimentan de krill, ¿no? Y el krill son estas pequeñas gambitas que bueno, pues en su alimentación de fitoplancton absorben mucho CO2, son reservorios de CO2, ¿no? Entonces, todos sabemos que los océanos son uno de los principales sumideros de CO2, ¿no? Entonces, las ballenas, al alimentarse de estos seres, y luego cuando mueren, se van al fondo del mar, y ese CO2 se queda en el fondo del mar acumulado. Por lo tanto, al final, paradójicamente, resulta que las ballenas son sumideros de CO2, ¿no? Me parece una noticia bastante curiosa. Evidentemente, hay muchos motivos para salvar a las ballenas y para defender a las ballenas, pero este es uno
que aunque sea un poco anecdótico, pues es curioso, ¿no? Habría que calcular cuánto CO2 eliminan las ballenas de los mares, ¿no? Pero bueno, es muy interesante y es un dato a tener en consideración, cómo estos grandes seres al final se convierten en reservorios de CO2 que se va al fondo del mar y por lo tanto no se van a la atmósfera. Pero en efecto hay muchas razones para salvar la ballena, pero bueno, se incorpora esta como una más. Juancho López Duralde, pues Juancho, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias, Fernando, y seguiremos a ver qué ocurre en Madrid, que está muy interesante la cosa. Cuídate, un abrazo fuerte. Un abrazo, chao.